Hola mis amados hermanos, espero se encuentren muy pero muy bien. Llega fin de año y para muchos es una época de alegría, para otros pronto sea un momento para no salir a la calle, para aislarse de todo el mundo, del bullicio. Y bueno, vienen tiempos en que se conocen como Navidad para nosotros y bueno, debemos contestar una pregunta, ¿no? Que tal vez atañe y que divide al pueblo cristiano. Y es, ¿debe un cristiano celebrar la Navidad? ¿Debe un cristiano celebrar la Navidad? Para muchos es algo que genera una controversia, para muchos es algo que divide, para muchos es un tema que genera diversidad de opiniones. Y bueno, vamos a ver en la escritura algunos principios bíblicos que nos puedan ayudar y a dar luz en medio de todo esto. Lo primero que vamos a ver en la escritura es que Dios no quiere creyentes divididos. Si hay algo que vemos en la palabra es que la carta de Primera de Corintios fue escrita a estos destinatarios y algo que les menciona siempre el apóstol Pablo es sus divisiones, sus contiendas, los trata como niños espirituales. Y miremos lo que dice la escritura en Primera de Corintios capítulo 1 versículos 10 al 13. Os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Notemos cómo leer el contexto y el ambiente que se estaba generando en medio de la iglesia en Corinto. ¿Qué había? Contiendas, había divisiones entre ellos y Pablo había sido informado de todo este tipo de conductas y el corazón de Dios, ¿no? Y la oración de Jesús allí en Juan 17 es que no se debía manifestar ese tipo de cosas. Versículo 12 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Qué vemos aquí, no? Vemos en esta iglesia y en esta congregación un ambiente de carnalidad, lo expresa el apóstol Pablo, un ambiente de comportamientos infantiles, los trata como a niños y en otros versículos nos va a hablar de este tipo de conductas. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Dios no quiere divisiones en medio de su iglesia. Dios no quiere contiendas. Ahora, notemos que en la individualidad que el Señor nos da pensamos diferente. Tenemos diversidad de maneras de pensar, diversidad de personalidades, pero en Cristo Dios quiere que permanezcamos unidos. El tema que nos atañe es, bueno, debemos o no celebrar la Navidad. Lo que no está muy bien dentro de la iglesia es que podamos generar contiendas que nos dividan, que podamos generar diversidad de opiniones que nos lleven a conflictos. Eso no es lo que Dios quiere. Notemos que en esta iglesia, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, y tomaban partidos por personas. Nosotros como cristianos no podemos tomar partidos. Yo soy de los que la Navidad es pagana. Yo soy de los que la Navidad hay que celebrarla y generar contiendas y divisiones en la iglesia no es la voluntad de Dios. Veamos otro principio a la luz de la escritura. Uno más aquí. Dios no quiere creyentes contenciosos. Y Romanos capítulo 14, versículos 1 en adelante, nos expresa el apóstol Pablo una serie de principios muy, muy, muy interesantes. Hablando del débil en la fe y hablando de contenciones, ¿no? Que se podrían generar en medio del contexto de iglesia. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Teníamos aquí una iglesia mixta entre creyentes y judíos, que era básicamente el contexto en muchas de las congregaciones de este tiempo. Pero ¿qué pasaba, no? El judío venía de un contexto en el que simplemente
por tradición y por cultura e instrucción de la palabra, tenía que abstenerse de ciertos alimentos que menciona Levítico 11. Sabemos que el apóstol Pedro tuvo una visión del Señor allí en Hechos y Dios le dice, no, no, come de todo lo que ves en esta sábana. Ay, Señor, pero hay animales inmundos ahí. Y Dios le dice, no, no, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Estaban en un periodo de transición en el que el judío, al hacerse creyente en el Señor, al hacerse cristiano, pues pasaba y podía, tenía cierta libertad de comer varios alimentos, ¿no? Que durante mucho tiempo ellos por mandato de Dios no los comieron. Y notamos que había una lucha entre esos judíos de decir, uy, no, yo ahora tengo una libertad en Cristo, entonces eh, como de todo. Pero había otro judío que era, uy, no, pero yo no voy a comer ese tipo de animal. Y luchaba internamente. Y lo que Pablo y Dios no quiere es que seamos contenciosos. Que si alguno tiene una convicción de parte del Señor y había judíos que decían, yo no voy a comer cerdo y no lo voy a hacer. Y el otro decía, no, pero la libertad no llamó el Señor, come tranquilo. Y que esto, este débil en la fe, teníamos que recibirlo. No podíamos entrar a pelear y a contender y a menospreciar al que piense diferente, ¿no? No es lo que es la voluntad de Dios. De manera que el principio que adoptamos aquí es que no vamos a entrar en contiendas. Unos pensarán en celebrar la Navidad, porque para ellos es una oportunidad de conmemorar y de hacer memoria del nacimiento de Cristo en la cruz, de Dios como cumpliendo esas promesas de enviar al libertador. Para otros será, no, pero usted no conoce el origen pagano de la Navidad, es una celebración del mundo, tenía su trasfondo así, y cada uno puede tener su propia convicción, pero tenemos una libertad en Cristo. Y lo que no podemos caer es en generar división, en generar contienda entre el mismo pueblo de Dios. Miremos otro principio más aquí. Sigamos leyendo en Romanos capítulo 14, pero esta vez vamos a leer versículos 5 y 6. Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Seguimos viendo esa dinámica entre el pueblo judío y lo que le acontecía en la mente, ¿no? Este nuevo creyente con un trasfondo judío, con creencias y convicciones arraigadas en su corazón, pero que a su vez le generaban esta, esta lucha, ¿no? Y lo que nosotros vemos aquí en la palabra es que para ellos algunos creyentes judíos hacían distinción del día. Ah, el día de reposo vamos a guardarlo. No, pero es que ya Dios no dejó ese mandamiento dentro de este nuevo pacto que tenemos, podrían pensar otros creyentes. Y otros, no, pero es que yo, mi conciencia, yo quiero seguir guardando el día sábado. Ah, pero es que debemos congregarnos el domingo y para muchos eso podría generar divisiones. Dios no quiere todo esto. Dios no quiere que hagamos ese tipo de, que tengamos ese tipo de conductas en medio del pueblo cristiano. Podríamos volverlo contemporáneo a lo que estamos tocando aquí. Algunos piensan que armar el arbolito está bien y lo hacen y apuntando hacia el nacimiento de Cristo. Algunos van a pensar, no, esos paganos yo no lo armo, pero si tú tienes esas convicciones y el texto bíblico aquí nos dice, cada uno, a la mitad del versículo 5 dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Entonces, yo tengo un convencimiento y una convicción de parte del Señor de que eso es pagano, pues no lo hago. Si yo tengo un convencimiento de que no está mal y en mi libertad cristiana lo hago y conmemoro y celebro el nacimiento de Jesús, pues bien haces, bien lo tienes, ¿no? Porque lo hacemos para el Señor. Que cada una de estas cosas sea convencimiento en la palabra de parte del Señor y que lo celebremos. Lo hagamos de la manera que queramos. Si tú no quieres celebrarlo, no lo celebras, pero no juzgues al que sí lo quiere hacer.
Ahora, no dividas, no contiendas. Si sabes que la otra persona piensa diferente, tranquilo. Tú dices, ah, sí, es un hermano débil en la fe. Tú piensas que tú eres fuerte en la fe. Para la otra persona, tú eres débil en la fe porque piensas que eso es pagano y que no tiene la libertad de hacerlo. De manera que lo que sí nos atañe como creyentes es no celebrarlo como el mundo lo celebra. ¿Qué hace el mundo, no? Trago, fiesta, desenfreno, impulsividad para las compras y de lleno todas estas cosas no debemos movernos por ese sentir del mundo. Lo que sí debemos tener claro es que todo el mundo habla de la Navidad y la Navidad significa nacimiento. Y aquí me lleva al último punto que quiero compartir con ustedes. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, un gran misionero de parte del Señor, llevó el Evangelio por todo el mundo. Dios quiere darse a conocer. Y cuando está allí en Atenas, miremos una parte de ese texto bíblico en Hechos capítulo 17, dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, notemos que él está en un contexto de filosofía griega, de eh, altares paganos que él iba observando por lado y lado. ¿Y él qué hace? Uy, no dice, uy, esta fiesta es muy pagana, acá solo son idólatras. No, él dice, en medio de toda esta observación y en todo en medio de todo este contexto, él dice, versículo 22 a la mitad, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un lugar en el cual está esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y el principio que quiero dejar aquí es aprovechemos la oportunidad. Aprovechemos la oportunidad porque el mundo, queramos o no, tiene esa palabra en mente, Navidad. Y cuando hablamos de Navidad hablamos de nacimiento. El apóstol Pablo usó toda esta situación de altares paganos para compartir el Evangelio. Debemos aprovechar cada oportunidad para dar a conocer el nombre del Señor, para dar a conocer el Evangelio, para dar a conocer ese Salvador que nació. Sabemos que no nació en diciembre, no tenemos en la Biblia la fecha, entendemos que por costumbres, tradiciones, religiosidad, se ha puesto esta fecha, que ya se ve como algo económico, como una fecha tradicional, como una fecha de compras, como una fecha de muchas cosas, pero lo que sí hay es un ambiente en que muchos corazones estarán preparados para escuchar el Evangelio, en que podamos aprovechar cada oportunidad, así como el apóstol Pablo, para anunciar el nombre de Dios, para dar a conocer quién nació. No celebramos a un Papá Noel, no celebramos a centros comerciales y todo el desenfreno que el mundo gira en torno a esto. Si tú quieres celebrar la Navidad, celebra el nacimiento del Salvador, pero que no solo nació, sino que vino a pagar una deuda, que vino a este mundo a morir por nuestro pecado, a sanar una deuda que nosotros teníamos con Dios, a darnos vida eterna para todos aquellos que depositamos nuestra confianza en Él. Conclusiones que podemos sacar de todo esto. Dios no quiere la división entre el pueblo, entre su iglesia, entre el pueblo de Dios. Dios no quiere contiendas por opiniones. Dios no quiere que estemos divididos por diversidad de maneras de pensar, sino que sea lo que venga y estemos plenamente convencidos en el Señor y por su palabra, pues que lo hagamos en fe y no dudando. Si para ti es una buena oportunidad de compartir el Evangelio y quieres aprovechar estas fiestas decembrinas para compartir en familia, para hablar de Cristo, para anunciar su nombre, aprovéchalo. Si para ti es esto pagano y es una cosa que no debería el pueblo cristiano celebrar, pues está bien, no lo hagas, tranquilo, no pecas, pero no juzgue cada uno, tanto el que celebra, el que arma el arbolito, no juzgue al que sí lo hace. El que piense que esto es pagano, no esté señalando y peleando y contendiendo con el hermano que sí lo celebra. Estamos llamados a la unidad. Juan 17, Jesús oró por la unidad de su iglesia. Tenemos diversidad de maneras de pensar, pero tenemos un mismo Señor, un mismo Espíritu. Aprovechemos las oportunidades si el Señor nos la brinda en este fin de año para compartir del Evangelio, para compartir de esa esperanza del Salvador.
Simplemente quería dejar estos pensamientos y estos principios bíblicos en nuestros corazones. Muchas gracias por atender hasta el final del video. Que el Señor les continúe bendiciendo y nos vemos en una próxima oportunidad y chao, chao.